Procesos de la vida en el tiempo. Parte 5. Innovaciones para la vida verde en las zonas emergidas de los continentes. Generación de un centro de control de procesos en organismos fotosintéticos, los meristemos. La presencia de plantas vasculares sobre el continente es importante, pues es la forma en la que la biosfera se establece sobre la litosfera e intrusión a la atmósfera. Además, este conjunto de plantas se convierte en los principales productores primarios sobre el continente. Son un repositorio importante de dióxido de carbono y resultan ser los modificadores más importantes de los espacios para proporcionar a otros organismos nichos distintos en donde establecerse y prosperar. Se sabe que estas plantas debutan entre las formas de vida en el Silúrico devónico, o posiblemente antes, en el Ordovícico, y que desde entonces sufren importantes e impresionantes cambios y adaptaciones, siendo una constante fuente de innovaciones para generar la portentosa diversidad que a través del tiempo geológico los fósiles documentan y de la que hoy somos parte. El gran secreto del desarrollo de las plantas vasculares se encuentra en los llamados meristemos, que se diferencian en la zona distal de los ejes aéreos y subterráneos. Los localizados viendo al sol se refieren como meristemos apicales, y aquellos que crecen hacia el interior de la Tierra son meristemos subapicales. De manera interesante, mientras que todas las plantas tienen meristemos apicales, no todas tienen meristemos subapicales, o en otras palabras, todas las plantas tienen ejes aéreos como tallos y ramas, pero solo algunas tienen raíces. También es interesante que la organización de los meristemos no es igual o semejante en todas las plantas. Estos meristemos se diferencian desde la fase embrionaria de las plantas y su actividad inicia cuando el propágulo o individuo es capaz de desarrollarse por sí mismo. Encuentra condiciones adecuadas para germinar e iniciar el desarrollo, como pueden ser determinadas condiciones de temperatura, humedad, luminosidad, etc. Que inicie su actividad se traduce en que a partir de ellos se desarrollarán tallos, ramas, hojas, estructuras reproductoras, raíces, etc. Se puede afirmar, sin ver su actividad, que los meristemos son impulsores de procesos de desarrollo dirigidos desde las zonas más distales o proximales de las plantas. Las algas, al dejar de ser unicelulares, requieren de un sistema de control de crecimiento y diferenciación. Este lo consiguen al centrar estas acciones en una, rara vez varias células apicales, intercalares o marginales, que representarían los primeros meristemos. Newman, entre 1961 y 1965, discute la presencia de tres tipos de meristemos en las poliesporangiadas: monoplex, apical simple y apical dúplex. Estos se diferencian en cuanto al número de células y capas que los conforman, así como los planos de división que manifiestan. Son los meristemos entonces sitios privilegiados para generar diversidad, para promover la diferenciación de las partes en las plantas. Son reguladores para saber cuándo actúan unos órganos y cuándo no. Se muestra como moderadores para establecer sinergias que permiten a diferentes órganos interactuar. Son como un radar que emite respuestas a señales externas, como pueden ser la temperatura, las concentraciones de oxígeno o de dióxido de carbono, así como de nitrógeno, fósforo o la utilización del agua. Los meristemos regulan los procesos fisiológicos que son controlados por las hormonas y son responsables de las manifestaciones fenotípicas del genoma, esto es, las características morfológicas de los organismos que son dictadas por su información genética. Los meristemos son como grandes servidores que mandan información a otros muchos centros, y entre ellos hay comunicación a distancia para que se puedan desarrollar todos los procesos y manifestaciones que han sido programados a través del tiempo para generar la gran diversidad que hoy conocemos. Innovaciones para la vida terrestre, las raíces. Los ejes, tallos o talos del Silúrico devónico de las primeras plantas vasculares deben desarrollar raíces para anclarse y absorber agua y minerales. Esto, en primer término, haría que desde el estado embrionario estas plantas tuvieran un embrión bipolar, es decir, con dos meristemos, uno apical que dirigiría el crecimiento a través del fototropismo positivo o geotropismo negativo, y un segundo meristemo o subapical
que se caracterizaría por inducir crecimiento con fototropismo negativo y geotropismo positivo. Pero el registro fósil sugiere que solo tienen un meristemo, el apical, que produce ejes aéreos. Cabe señalar que las macroalgas, de donde se diferencian las plantas vasculares, tienen solo una célula apical. Puede ser también intercalar o marginal, de mayor tamaño, que funciona como meristemo, por lo que surge la pregunta: ¿de dónde se diferencia el meristemo subapical? Antes de describir las observaciones de las últimas 2 décadas sobre los ejes horizontales y sus rizoides en las plantas del Devónico carbonífero, hay que señalar que en los linajes que se van diferenciando antes, en el Silúrico Devónico, y continúan en la actualidad, se observa el desarrollo de diferentes órganos a través del tiempo. Iniciaremos arbitrariamente con las raíces del Devónico y Carbonífero, como si fueran los primeros órganos en iniciar su diferenciación, y proseguiremos con el tejido vascular seguido de las hojas. Entre las plantas actuales se observa que en la interfase planta-roca o suelo se desarrollan pelos absorbentes o rizoides en las briófitas y gametofitos de vida libre, y aún en los rizoides de grupos como helechos y plantas con semilla. Estructuras semejantes se pueden observar en los primeros ejes, tallos o talos, fotosintéticos del Devónico, tanto en sus esporofitos como gametofitos. A veces se desarrollan sobre amplias áreas de la superficie de los ejes o en regiones particulares. Se han observado también a lo largo de los ejes la presencia de meristemos laterales, en dormancia, que pudieran dar lugar a nuevos ejes aéreos o a un sistema radical. Esto sugiere que ya desde entonces existía un control apical sobre los meristemos laterales, y curiosamente estos son más abundantes en los ejes horizontales que en los ejes aéreos, aunque también los tenían. La detección de meristemos laterales en los ejes horizontales sugiere que fueron una adaptación a la vida enterrada en el suelo o sedimentos, que se expandió por la importancia de su función. Esta posición lateral eventualmente debió en algún momento migrar y ser subapical, dando así origen al segundo meristemo apical de las plantas vasculares. Desde entonces, los ejes horizontales con meristemos laterales y o las plantas con meristemos subapicales proporcionaron funciones de anclaje, absorción de nutrientes y agua esenciales para el desarrollo de los organismos. La presencia de estas estructuras en aquel tiempo se hizo común en distintos linajes, y a través de ellas modificaron el desarrollo y erosión o intemperismo de los suelos, alteraron el ciclo del carbón y el hidrológico, e innovaron relaciones entre la biosfera, la litosfera y atmósfera, permitiendo que los ejes y plantas se establecieran lejos de las zonas de inundación o cuerpos de agua, adentrándose a zonas que se pueden definir como con mayor deficiencia de agua. Innovaciones para la vida terrestre, el sistema vascular. Si las plantas vasculares se diferencian a partir de algas y estas no tienen un sistema para mover el agua de sus partes basales a las zonas distales por vivir rodeadas de este líquido, al salir para colonizar las partes emergidas de los continentes, tuvieron que desarrollar uno que permitiera mover el agua de las partes en las que ésta se encontraba a las partes aéreas de las plantas que iniciaron esta historia. A este sistema se le conoce como sistema vascular. En las primeras plantas vasculares hay células que recuerdan a los elementos traqueales que hoy forman el sistema vascular en las plantas con las que convivimos. Sin embargo, aunque en las primeras plantas vasculares hay células que morfológicamente se parecen a estas, ahora se conoce que carecen de pared secundaria, una pared muy importante para el buen funcionamiento del sistema vascular. El principal componente de la pared secundaria es la lignina, y las algas en general carecen de este compuesto. Solo se conocen 2 grupos de estos organismos con lignina. Uno son las carofitas, que forman parte del grupo troncal de las plantas vasculares, y el otro las rhodofitas, que tienen historia evolutiva distante de las plantas vasculares. La lignina se produce a partir de distintos alcoholes, y hoy se reconoce 3 diferentes tipos de este compuesto: la hidroxifenil H, guayacilo G y siringil S. Las ligninas H y G se encuentran en todas las triacofitas, mientras que la lignina S está restringida a las angiospermas y selaginela.
La presencia de lignina en algas rojas y su establecimiento en el desarrollo de las traqueofitas sugiere que la vía metabólica apareció cuando menos 2 veces entre los organismos fotosintéticos. La presencia y uso de este compuesto, además de los efectos de la lignina en las primeras plantas vasculares, se documenta como un proceso relativamente lento y en episodios. Por ello, entre las plantas del Silúrico devónico, las células con engrosamiento que recuerdan elementos traqueales, pero que carecen, o al menos no hay una cubierta continua, de lignina son variadas en su morfología, por lo que se reconocen varios tipos, dependiendo del tipo de engrosamiento. Por ejemplo, en las Rhinopsida, los engrosamientos en donde la pared secundaria se depositaría tienen disposición helicoidal o anular y se caracterizan por tener una capa interna propensa a la degradación y otra muy delgada externa, resistente, que cubre una región esponjosa y se le refiere como células de engrosamiento S, por estar presentes en Cenicaulis. En las Lycophytina, estos engrosamientos son anulares o helicoidales y tiene una delgada capa carbonosa que limita con el lumen y otra capa mineral interna hueca, y caracterizan a las células catalogadas como tipo G. El origen de esta zona hueca es desconocido y puede deberse a degradación o que en realidad es hueca. En las Euphylophytina se reconocen punteaduras bordeadas alargadas a ovaladas, en las cuales parecería que el engrosamiento o posible pared secundaria atraviesa las aperturas de las punteaduras para conectar sus bordes. Además, pueden ocurrir pequeños agujeros a lo largo de esta ornamentación, en donde parece no haber más pared celular. Esta organización se reconoce como el tipo P, Xylophyton. Las paredes celulares secundarias de las plantas vasculares basales actuales incluyen una capa propensa a la degradación y otra resistente a la degradación, lo que sugiere que el patrón de engrosamiento de la pared en las traqueidas de las primeras plantas vasculares coincide con células conductoras de agua de las plantas vasculares actuales, sugiriendo vínculo evolutivo entre las traqueidas de las plantas vasculares vivas y sus primeros ancestros. La evolución en el uso y depósito de la lignina en las traqueofitas tiene consigo un cambio importante en la adquisición de un esqueleto mecánico en las plantas que vivieron sobre el continente. Seguramente en las primeras plantas del Silúrico devónico, este esqueleto fue principalmente hidráulico y conforme la lignina ocupó mayor superficie, sustituyó al primero por un esqueleto sólido y resistente, cada vez con mayor función mecánica. Innovaciones para la vida terrestre, las hojas. Otra innovación muy importante y con la que estamos muy familiarizados en las plantas son las hojas. Las primeras plantas que vivieron sobre los continentes no tenían hojas, y después desarrollaron pequeñas proyecciones con las que aumentaban la superficie para realizar fotosíntesis, conocidas como enaciones, y su tamaño es de unos cuantos milímetros. Cuando estos apéndices laterales se vascularizaron y adquirieron simetría bilateral, es decir, se pudo distinguir una superficie adaxial y otra abaxial, además de que desarrollaron filotaxia, es decir, un arreglo específico en el espacio, es que reconocemos a las hojas. Estos procesos también se dieron en el Silúrico devónico hace aproximadamente 350 millones de años. El primer tipo de hojas que se desarrolló se conoce como micrófila y se caracteriza por estar asociada con plantas en cuyos tallos el cilindro vascular es sólido, es decir, tienen un protostel y por lo mismo, cuando el haz vascular se separa del tejido del tallo para dirigirse hacia el peciolo, no deja un espacio en el que se pudieran unir las células del córtex con las de una eventual médula, ya que estas plantas con protostele carecen de médula. Aparentemente este tipo de hojas se desarrollan a partir de 2 o 3 células periféricas que rodean a la o a las células que forman al meristemo apical y caracteriza a las primeras plantas que crecieron sobre el continente y hoy son típicas del grupo de las Lycophyta, entre las cuales se distinguen 3 tipos. En contraste, las llamadas megáfilas, que representarían un segundo tipo de hoja, se asocian generalmente con plantas cuyos tallos tienen un tejido vascular que rodea una zona central parenquimática, la médula.
En estas plantas, al separarse el haz vascular que se dirige al peciolo, sí se genera un espacio que pone en contacto al parénquima del córtex con el de la médula, y es esta pequeña conexión de parénquimas lo que se conoce como laguna foliar. Sin embargo, es importante señalar que muchas plantas de estos grupos que tienen sifonosteles o eusteles tienen de manera excepcional plantas con protosteles, y por lo mismo no tienen laguna foliar, como pudieran ser algunos helechos como Lygodium y Gleichenia, u otros fósiles como Caplanopteris y Botriopteris, aunque también se ha visto este patrón en algunas coenopteridales y esfenfilales, además de estar presentes en el grupo de las aneurofitales, de las progimnospermas y en plantas con semilla tan tempranas como el Quinquea, en algún momento la planta con semilla más vieja conocida. Así como en las micrófilas hoy se sugiere que pudieran haber 3 tipos, la observación detallada de las megáfilas también sugiere que cuando menos hay 8 tipos distintos. Desde luego que muchas de esas observaciones tienen que ver con el desarrollo de la genética que permitió establecer cómo las hormonas interactúan para el desarrollo de los distintos órganos de las plantas. Finalmente, es importante tener claro estas innovaciones impulsaron diversidad que comenzó a formarse en el Silúrico devónico y cuya diferenciación en aquel tiempo fue promovida por el mejor uso basado en la tendencia al equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno en la atmósfera, haciendo así de las plantas un reservorio importante de carbono en las zonas emergidas de los continentes y excelentes generadoras de oxígeno. Aún, como veremos en otro video, estas innovaciones promovieron el uso sustentable del agua, sirvieron para regular la temperatura de las plantas, se manifestaron como importantes en la evolución de tipos de vegetación y desde luego fueron elocuentes promotores de nuevos y variados nichos ecológicos a través del tiempo. De alguna manera no podemos separar a estas innovaciones como precursoras o impulsoras de eventos de extinción a lo largo del tiempo geológico. Entonces, innovaciones tienen que ver con muchos procesos en las plantas, pero también tiene importante contribución para moldear el entorno en el que éstas se desarrollan. Innovaciones para la vida terrestre, la madera. Las plantas, al salir del agua, tuvieron que encontrar la forma de intrusionar la atmósfera, es decir, crecer hacia el sol. Las primeras lo lograron principalmente a través de un esqueleto hidráulico y una poca participación de lignina en sus células conductoras. Pero esta presencia de lignina se fue haciendo cada vez más amplia, hasta el punto de que las células conductoras también aportaban fuerza para mantener erguidas a las plantas sobre el sustrato. Con el fin de alcanzar mayor altura, algunas plantas se recargaron entre ellas y en ocasiones se entrelazaron, formando un tallo falso, que muchas veces era cubierto por lodo para mantenerlo junto, dando la apariencia de que se trataba realmente de un tallo, cuando en realidad eran varios tallos procurando una mayor altura para las plantas. Eventualmente las plantas fueron capaces de desarrollar un meristemo secundario, el cámbium vascular, que se desarrolló por la fusión de procambia paralelos mediante la diferenciación de las células del parénquima que separaban a estos procambia, formando de esta manera un círculo que siguió en términos generales funcionando como lo hacían los haces vasculares discretos. Generaban quilema al interior y floema al exterior, aunque había que añadir células para aumentar el diámetro. De esta manera, las plantas pudieron crecer en diámetro y con ello alcanzar alturas que para el Carbonífero habían alcanzado hasta entre 20 y 30 metros, como lo muestran algunas Lepidodendron y Calamites, pero en la actualidad hay plantas que rebasan los 100 metros de altura, llegando a alcanzar hasta aproximadamente 130 metros. Los grandes árboles no aparecieron de inmediato en el Silúrico devónico. Se puede describir a la vegetación sobre los continentes como semejante a grandes pastizales en los que las plantas entre 20, 30 y hasta 50 centímetros dominaban y en algunos lugares pudieron llegar hasta cerca del metro de altura. Solo a partir del Devónico medio pudimos pensar en que plantas con troncos falsos desarrollaban un segundo estrato en la vegetación, alcanzando alturas que superaban el metro y posiblemente llegarían a tener hasta 2 metros de altura. Hacia finales del Devónico es que se diferencia el meristemo secundario,
y con ello la capacidad de aumentar el diámetro de la planta que proporcionó sostén conforme la planta crecía hacia el sol. Solo entonces aparecieron árboles, aunque no todos llegaron a los 20 o 30 metros de altura, por lo que en la vegetación podríamos encontrar las pequeñas hierbas, plantas con troncos falsos con una altura intermedia, pequeños árboles o arbustos que estarían entre los 2 y 10-15 metros de altura, y aquellos que si llegaban a los 20 y posiblemente se acercaban hasta los 30 metros de altura. De manera que se formaron a través del tiempo distintos tipos de vegetación basados en su estratificación, lo que fue enriqueciendo y diversificando los nichos que se ofrecían a otros muchos organismos, proliferando las interacciones entre los organismos de la misma y diferente especie.